tenía mucho más eficacia, ¿no? Frente a la heparina, ¿no? Y aún así, durante todo este tiempo, desde 1940, se han llegado a hacer grandes estudios comparativos entre la warfarina o el acenocumarol y la heparina de bajo peso molecular, llegando incluso a descubrir los inhibidores propiamente de la trombina. Hablamos en 1990, ¿no? Que se ha llegado a descubrir este grupo de fármacos. Posteriormente, ya en el 2002, se da lugar a la presencia de los inhibidores del factor 10 activados y propiamente desactivado. Y propiamente en el 2004 tenemos a los inhibidores, en este caso de la trombina, aquellos que se aplican vía oral. Y por último, ya en el 2008, imagínense ustedes, casi hace 20 años, se da lugar a los inhibidores directos, ¿no? Del factor 10 activado. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos pasado de todo lo que se usaba vía parenteral, porque la heparina hasta el día de hoy, la heparina no fraccionada se llega a usar vía parenteral solamente, a usar a vía oral. ¿Ya? Ha tenido que pasar todo este tiempo de años para que nosotros podamos llegar a usar de alguna manera anticoagulantes que vayan a actuar por vía oral. En este caso, su vía de administración sea vía oral. No significa que hasta el día de hoy solamente usamos vía oral, ¿no? Sino hay ciertas razones y motivos para que nosotros usemos la heparina de bajo peso molecular, que se usa vía parenteral, pero también vía subcutánea. Y el resto de fármacos que hasta el día de hoy, si bien muestran eficacia, pues también presentan efectos adversos, motivo por el cual no se los hace tan comerciales, ¿no? Entonces, hablamos dentro de todos estos, vamos a hacer énfasis en uno que hasta el día de hoy, imagínense, desde 1940 hasta el día de hoy, 2026, se sigue usando la warfarina como primera indicación en pacientes con FA. Hablo de la fibrilación auricular. Sabemos que dentro de la fibrilación auricular tiene, dentro de la fisiopatología, tendencia a provocar la formación de émbolos, ¿no? Trombitos, trombos pequeños que pueden llegar a dar lugar a una tromboembolia pulmonar o a un evento vascular, sea cardíaco o cerebral. Entonces, yo necesito anticoagular de por vida a un paciente con warfarina, cumarínicos, ¿no? Estoy hablando netamente del acenocumarol y de la warfarina. En este caso hablamos en nuestro medio que lo que más tenemos es la warfarina. ¿Ya? Entonces, hacer hincapié el día de hoy en la warfarina. Acuérdense, siempre hemos hablado desde el principio. ¿Qué decía desde el principio del hito 2, hito 1? La warfarina es un medicamento muy inestable. Si estoy hablando que es inestable, ¿por qué? Porque se altera. ¿Con qué? Con el alimento, con los alimentos. Por ejemplo, un paciente que toma warfarina obviamente no puede estar comiendo hortalizas, por ejemplo. En este caso no puede estar comiendo apio, acelga, espinaca, ¿no? Verduras que tienen mucha vitamina K. Entonces yo no puedo decirle al paciente, ok, usted haga su vida normal, tome warfarina, uno cada día. No. Les había explicado detalladamente que con la warfarina hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Un paciente puede iniciar la warfarina de 5 miligramos hoy, y yo veo la actividad, el TP, más que todo, que yo tengo que controlar el INR de mi paciente. Les decía, ¿no ve cuánto es el INR normal en un paciente normal, en una persona normal? ¿Cuánto es el INR normal? 4, 5. Hola. 0.8 a 1.12. Ya, lo normal para que siempre se acuerden en la vida es 1. ¿Ya? 1. En todo el mundo, hasta en los chinos, coreanos, japoneses, americanos, toda persona que no está tomando warfarina, su INR tiene que ser 1. Además de que no tenga hepatopatías, ¿no? Entonces, la warfarina tiene que entrar en un rango de anticoagulación.
para que funcione y para que yo diga, ok, este paciente con fibrilación auricular no va a tener trombos, o sea, no va a hacer trombos. Entonces yo tengo que tener y mantener un rango de anticoagulación. ¿Con qué fármaco? Con la warfarina. Alguna vez en su examen también les he preguntado, la warfarina, uno de los siguientes es incorrecto. Y les decía, la warfarina es de administración endovenosa. No, jamás, nunca fue, ¿sí? La warfarina es de administración oral. Sí o sí es oral. Desde la historia hasta las vacas están comiendo los pastos verdes, las alfalfas. Imagínense ustedes que venga intravenosa, pueden morir desangrados. La warfarina es un fármaco de acúmulo. Yo no puedo dar como el paracetamol cada 8 horas, 500 miligramos. No, la warfarina viene de 5 miligramos y lo doy hasta que el paciente ingrese en rango y yo tienda a controlarlo. Nosotros vemos pacientes con fibrilación auricular y tengo que tener un rango de control, ¿sí? El rango de estos pacientes anticoagulados de INR tiene que ser de 2 a 3. ¿Entendido? Entonces, rango de anticoagulación efectivo de la warfarina es de 2 a 3. ¿Ya? Esto va a cambiar, obviamente, si mi paciente tiene dispositivos. ¿Qué significan dispositivos? Algún tipo de stent, sea vascular, haya sido sometido a una angioplastía o haya sido sometido a un cambio de válvula, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en pacientes que han sido sometidos a recambio valvular, necesito saber si la válvula es biológica o es mecánica, porque el rango de anticoagulación con la warfarina se va modificando. Pero con que ustedes se acuerden que el rango de anticoagulación de la warfarina de manera general es de 2 a 3, me basta. ¿Entendido? Entendido. Entonces el INR normal de una persona es de 1. El TP, ¿cuánto es lo normal? De 10 a 12 segundos. 12 segundos. Muy bien. Tú eres Dayan, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien, Dayan. Entonces, haciendo una recapitulación de todo lo que ya hemos hablado y lo que ya han visto en fisiología y en fisiopato, volvemos a mencionar que la hemostasia nada más es un mecanismo fisiopatológico que va a provocar, en este caso, proteger las pérdidas tanto sanguíneas tras una lesión del endotelio vascular. Estamos viendo patología cardíaca y ahora estamos viendo patología cardíaca asociada a la presencia de una placa de ateroma, ¿no? Como ustedes pueden ver, todo este círculo es del vaso y todo lo que está de amarillo es la placa de ateroma. Cuando hay la presencia, en este caso, de alguna lesión o activación de la plaqueta, de la actividad de la plaquetita, todo este lado se llena de coágulos. ¿Ya? Entonces, yo necesito entender que ante una injuria, la primera en actuar va a ser la plaqueta. Va a identificar al factor de von Willebrand por la exposición del factor tisular. Entonces, la plaqueta primeramente se va a activar, se va a adherir y luego va a empezar la antiagregación, ¿no? Entonces, vemos la formación del trombo blanco. Entonces, veo ¿cuáles son los participantes dentro de la hemostasia primaria? Veo el endotelio y la plaqueta. Lo que hace la plaqueta es adherirse al lugar, se activa, secreta todas sus sustancias y se agrega por último, ¿no? ¿Qué cosas yo tengo que valorar para ver cómo está actuando la plaquetita? El tiempo de sangría, ¿ya? Actualmente, dentro de la parte de hematología, yo tomo en cuenta mucho el tiempo, en este caso el TP y el TTPA, ¿no? El tiempo de protrombina, ¿no? Que es importante para mí, como hace un rato mencionábamos, de 10 a 12 segundos, lo normal es de 10 a 12 segundos, ¿ya? En este caso lo toma 14 segundos, ¿ok? No vamos a discutir por eso, el rango va ahí, máximo hasta 14 segundos, ¿ya? Pero si yo quiero valorar dentro de esto la hemostasia secundaria, veo ya que la plaquetita se ha adherido, se ha activado, se ha agregado, empiezan a activarse los factores propios de la coagulación. Y si hablo de la presencia de factores propios de la coagulación, estoy hablando de todos los factores de la coagulación, pero no todos son sintetizados solamente por el hígado, sino otros están activos en el plasma, ¿no? Entonces yo veo hemostasia
secundaria, hablamos del trombo amarillo. Cuando ya se ha formado el trombo blanco, ¿no? El coagulito blanco por las plaquetas, se inicia la activación de la hemostasis secundaria, activándose todos los factores de la coagulación, y es ahí que tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. Nosotros vemos que ambos tienen la tarea de formar la fibrina, ¿no? Entonces, una vez que ya se forma la fibrina, ustedes pueden ver, uno, la vía extrínseca, la vía del factor tisular, en este caso, es muy rápida, ¿ya? Es muy rápida. La vía extrínseca se controla por el TP y el INR. Entonces, vuelvo a hablar y hacer hincapié al fármaco. ¿Qué fármaco me va a actuar en esta vía, en la vía extrínseca? La warfarina, ¿no? La warfarina, ¿no ve? Como niños de kinder. Ok, entonces, la warfarina va a actuar más que todo en la vía extrínseca. Yo voy a controlar la actividad de este fármaco con el INR. Vía extrínseca, INR. ¿Ya? TP, INR. Extrínseca, ¿ok? En cambio, la vía intrínseca, en este caso, sí tiene la vía de contacto, igual todo lo que ya vamos a hablar en un momento, vemos que uno es lenta, ¿no? Esta vía intrínseca, como su nombre indica, es una vía larga que va a tener y dar lugar igual de la misma manera a terminar a formar la fibrina. Tiene igual que formar complejos como el diezasa, al igual que la vía extrínseca, pero la vía intrínseca valora el TTPA. Y en este caso estamos viendo que el TTPA tiene un valor normal de 25 hasta 45 segundos. En un control normal, por ejemplo, para mí, yo valoro esto desde 25 a 35 segundos, ¿ya? Veo y digo que mi paciente es hepatópata, por ejemplo, ambas vías van a estar alteradas, pero si yo estoy usando la heparina no fraccionada, sí o sí tengo que hacer controles del TTPA, ¿ya? Entonces, para controlar el TTPA, en este caso, si yo uso heparina no fraccionada, tengo que pedir el TTPA, ¿ya? Ahora, luego de que se forma el trombo amarillo, existe una serie de elementos que van a dar lugar a la fibrinolisis, es decir, esta fibrina no tiene que seguir siendo coágulo y así que se active toda la cascada en toda la arteria, digamos, ¿no? De coagulación, es decir, para que el coágulo no vaya más allá a formarse, ya no activa el resto de factores a ese nivel de la lesión del endotelio vascular, existe un contrarregulador. Y es que tenemos a las proteínas que de alguna manera nos apoyan y nos dicen, ok, ya está habiendo la degradación del coágulo, hablamos propiamente de la fibrinolisis. ¿Y qué va a controlar esta actividad? El dímero D, ¿no? Yo veo, digamos, que hay una formación enorme de coágulos, veo, ok, mi paciente está haciendo una tromboembolia pulmonar, veo el dímero D. El dímero D normalmente tiene un valor de 100 a 200 nanogramos por decilitro, pero sí, la literatura me dice que incrementa hasta 3 veces su valor, es decir, más de 500, o sea, 3 veces más su valor, ¿no ve? De 200, estamos hablando más de 600, más de 1000 y demás. Estoy hablando de que mi paciente puede llegar a tener un evento trombótico, ¿no ve? Tromboembólico. Entonces, vean bien esta tabla y también les digo, lean bien todo lo que hemos hablado del capítulo correspondiente a hemostasia y manejo de trombosis, porque de estos laboratorios van a depender de alguna manera qué fármacos vamos a llegar a controlar con estos laboratorios, ¿sí? Estamos hablando de que yo voy a valorar el INR, en este caso, ¿cuándo? Cuando yo esté usando warfarina, ¿no ve? Si uso heparina no fraccionada, estoy usando el TTPA. En caso de que mi paciente tenga un evento trombótico, estoy entendiendo que el dímero D puede estar elevado hasta 3 veces su valor, ¿no? Entonces, tenemos que entender antes la actividad de las plaquetas. Ustedes pueden ver la plaqueta y sabemos que es la célula. Bueno, para mí como hematóloga es una célula, para las demás personas simplemente es un pedacito de célula, ¿no? La mayoría dicen, no, no es una célula, pero para nosotros sí. ¿Por qué? Tiene la capacidad de que cuando la plaqueta está activada y se activa ante cualquier lesión,
acá nosotros tenemos el endotelio y todas las capitas, ¿no?, de la piel. Entonces vemos la exposición del factor en este caso de von Willebrand, el factor tisular. Una vez que se activa, la plaqueta va pasando por ahí, ¿no?, por el vaso, identifica la lesión y inicia su activación. ¿Cómo? A través de la vía de la COX. Entonces volvemos a ver. Toda actividad de la COX tenemos dos vías, ¿no ve? COX-1 y COX-2. Si ustedes se acuerdan de parte de la inflamación, la vía COX-1 es la constitutiva y la vía COX-2 es aquella que se va a activar frente a una noxa, ¿no?, a un daño. Entonces se activa la vía de la COX, esta va a dar lugar a la presencia de la fosfolipasa 2, quien va a activar las glucoproteínas y es así que se va a llegar a activar y unirse al endotelio, ¿no?, unirse al factor de von Willebrand. Entonces, se une la glucoproteína 1A2A, se une, pero al mismo tiempo esta vía va a ir a llevar a activar el tromboxano A2. El tromboxano A2 va a dar lugar a la liberación todavía de más formación de vesículas de calcio. Nuevamente hablamos acá. Cuando hay liberación de calcio, va a dar lugar a la eliminación de varias sustancias. En este caso estamos hablando de que las plaquetitas van a mostrar, se van a plegar como arañitas, ya sus patitas, sus extensiones, ya por así decirlo, van a empezar a agregarse así, van a mostrar la glucoproteína 2B3A, perdón. Entonces van a llegar a expresar más glucoproteína 2B3A. Esta va a dar lugar ¿a qué? Al llamado de más plaquetas, es decir, a la agregación de más plaquetas. Y es así que se forma el trombo blanco, ¿ya? Lo mismo pasa en las siguientes plaquetas. Entonces, una vez que yo llego a identificar una noxa, es decir, la plaquetita identifica la noxa, el daño, ¿no ve? En el endotelio vascular, esta se activa la vía de la COX, se activa el tromboxano A2 y al mismo tiempo también se activan otras vías como la vía de la prostaglandina E, la prostaglandina I también. Y al mismo tiempo también da lugar a la activación del receptor P2Y. Y es aquí donde hablamos de otro grupo de fármacos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la inhibición, en este caso de la vía de la COX, estoy hablando directamente de la aspirineta. ¿No ve? La aspirineta va a llegar a inhibir esta vía, es decir, es un antiagregante ya de por sí. Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque voy a inhibir la formación y la expresión de la glucoproteína 2B3A, ¿verdad? Ahora, si yo voy a inhibir, en este caso, por el clopidogrel, ¿no?, al receptor P2Y, ¿no?, de alguna manera también voy a disminuir la eliminación, en este caso la liberación de calcio, dando lugar a la expresión de más glucoproteína 2B3A y de alguna manera también provoco más antiagregación, es decir, no se van a agregar las plaquetitas, por tanto inhibo la formación de la agregación plaquetaria. ¿Entendido? Entonces, aquí estamos viendo dos fármacos también. Poco a poco estamos avanzando, ¿ya? Ahora, tenemos que ver, ya hemos visto cuáles son los primeros actores dentro de la lesión del endotelio vascular. Hemos visto que el primer actor es, obviamente, el endotelio. ¿No ve? El endotelio se lesiona, sale el factor tisular, se expresa y sí, entonces es como una antena que se da a lugar, el endotelio se daña, como aquí hemos visto. Se expresa el factor de von Willebrand, ¿no? Es reconocido, ok, entonces empieza la activación, la secreción y la agregación plaquetaria. Pero no queda ahí, porque luego de la formación del trombo blanco vamos a dar lugar a la activación de los factores de coagulación. Y es aquí va el punto 3. ¿No? Vemos que los siguientes que van a llegar a actuar para que ese coágulo sea estable se llegan a activar los factores de la coagulación y tenemos factores de la coagulación vitamina K dependientes. En este caso estamos diciendo como un factor vitamina K dependiente al factor 10, al factor 9, al factor 7 y al factor 2. Dentro de todos estos factores, nosotros podemos y tenemos que entender que tenemos 3 cofactores, es decir, tienen que llegar a activarse frente a la presencia de ¿qué? De la noxa, del daño. Si una vez que ya se han activado las plaquetitas, al mismo tiempo, muchachos, se da lugar la activación de los factores de la coagulación. Entonces, en este caso, actúa el factor tisular y empieza a activar toda la cascada de la coagulación.
¿ya? Entonces nosotros vamos viendo, una vez que se activan estos cofactores, van y todos los factores de la coagulación tienen la tarea y el objetivo de activar la formación y la transformación del fibrinógeno en fibrina. Y para que esto suceda, también tienen que formarse otros factores. En este caso, tiene que activarse el factor 10. Entonces, dando lugar a la activación del factor 10, estos al mismo tiempo van a dar lugar a la activación del fibrinógeno en fibrina, obviamente hablando de la vía intrínseca y de la vía extrínseca, ¿no? Entonces, yo sé que las vitaminas, en este caso la vitamina K, es liposoluble. Por tanto, en el recién nacido, por ejemplo, el recién nacido no tiene la capacidad de generar vitamina K. ¿Por qué? Porque todavía no tiene las bacterias, ¿no? Se veía antes había mucha mortandad respecto a los recién nacidos hace unos 50, 60, 70 años. ¿Por qué? Porque se asociaba y decía, ya se tenía que morir, se ha muerto, sí, pero se ha muerto desangrado y demás. ¿Por qué? Porque no eran capaces los bebés todavía y hasta el día de hoy, ¿no? Todo recién nacido sí o sí recibe su vitamina K, precisamente porque no tiene la capacidad de que las bacterias del intestino generen su propia vitamina K. Por tanto, obviamente, ¿por qué? Porque recién se van a activar, ¿no? Ustedes saben que los 6 primeros meses para el bebé son muy importantes porque siempre están dependiendo de la leche materna, en primera instancia del calostro, luego la leche materna, luego de los 6 meses inician, ¿no? Con la comida, con la ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, en un recién nacido sí o sí también se tiene que dar vitamina K. Entonces, entendiendo esto, yo veo por eso que la vitamina K se puede administrar, sea vía oral, sea vía intramuscular, incluso vía parenteral, ¿ya? Entonces volvemos a la warfarina. Hace un momento hemos dicho que la warfarina se usaba más que todo para controlar, en este caso, a pacientes con fibrilación auricular, ¿verdad? Y yo tenía que tener un INR de control entre 2 a 3, en ese rango, ¿no? Es decir, lunes, jueves y viernes mi paciente toma 5 miligramos y martes, miércoles y sábado y domingo toma medio comprimido. No son cartillas de anticoagulación que se le da al paciente. El paciente tiene que seguir al pie de la letra porque se supone que hemos llegado al rango de anticoagulación. Entonces, el rango de anticoagulación en un paciente con FA sin otro compromiso, sin plastillas ni nada, es de 2 a 3. Eso a mí me basta, ¿sí? Que ustedes se den cuenta y entiendan que el rango de anticoagulación con la warfarina es de 2 a 3, ¿ya? Entonces, si estoy diciendo que la vitamina K, en este caso la warfarina, muchachos, es un antagonista de la vitamina K. Entonces, cuando yo me excedo de un INR, y es que cuando estaba trabajando en Trinidad, veía un INR de 6, por ejemplo, ya paciente totalmente desangrándose por piel, mucosas, equimosis por todos lados, como si alguien le hubiera pegado y demás. Yo tengo que preguntar, ¿usted ha tomado warfarina o tiene daño hepático? ¿Qué ha pasado? Entonces, clarito el paciente te dice, sí, yo he tomado warfarina, pero no me acordaba que ya he tomado uno entero ayer y he tomado seguido uno entero. Creo que esta mañana también he tomado. Entonces, ahí ya te das cuenta de que tu paciente está con intoxicación de warfarina, porque el INR está muy prolongado. Ojo, cuando el INR va más de 5, netamente está asociado a problemas de sangrado, ¿ya? Entonces yo tengo que tener cuidado con la warfarina, ¿ya? ¿Entendido? Entonces volvemos acá. ¿Cuál es el antídoto entonces? Si estoy hablando de que la warfarina es un antagonista de la vitamina K, entonces ¿cuál sería el antídoto? La Vitamina K. vitamina K. ¿No ve? Bien fácil. Entonces hablo. También tengo que tener cuidado en el paciente que está anticoagulado. Tengo que tener cuidado, ¿no? Y decirle, sabe que usted ya no puede comer hortalizas, aquellos que son ricos, ¿no? En fitoalimentos, en este caso, espinaca, apio, acelga, perejil, evitar. Todo lo que sea verde oscuro tiene que evitar, a excepción, el pepino puede comer, eso dentro de la composición de la cáscara solamente tiene más que todo fibra, y obviamente puede comer pepino, lechuga y demás, pero lo que no tiene que comer son las hortalizas, ¿ya? Vuelvo a repetir, espinaca, apio, cebolla y demás, no.
cuando está anticoagulado con la warfarina, porque estamos diciendo que es un antagonista de la vitamina K. Y si yo le digo que como verduras verdes, no estoy haciendo un buen tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen me ha parecido muy interesante. Es del libro de Flores, ¿ya? Y me parece interesante porque trata de resumir casi todos los fármacos de los que vamos a hablar hoy. Entonces, tenemos la lesión del endotelio, vemos la expresión del factor de von Willebrand y todas las glucoproteínas que hemos mencionado hace un rato, la expresión más que todo de la glucoproteína 2B3A. Entonces, yo veo, por ejemplo, acá, vamos a empezar por esta parte. Uno de los fármacos que van a llegar a inhibir de alguna manera la síntesis, ¿no? En este caso, la expresión y llegar a unirse en el receptor P2Y son el conjunto de estos fármacos, ¿no? Conocidos más que todo como antiagregantes. Netamente, como representante principal tenemos al clopidogrel, ¿ya? El otro fármaco es el ticagrelor, pero hay diferencia entre estos. ¿Cuál es? Su metabolismo. Si son irreversibles o reversibles, ¿no? Muy bien, los dos. Díganme, ¿cuál de estos es irreversible? ¿El clopidogrel? El clopidogrel, porque El dura el clopidogrel es mismo un tiempo de vida irreversible. dura el mismo tiempo de vida de la plaqueta, si no me equivoco. Ok, muy bien. César, ¿no? Entonces, vamos a ver que el clopidogrel se une de manera irreversible. Ahora, muchachos, y es aquí bien interesante saber por qué y cuánto tiempo vive la plaqueta. Porque una vez que el clopidogrel se una a este receptor, o sea, lo inhiba prácticamente en su función, estamos diciendo que va a ser unir de manera irreversible. Si se une de manera irreversible, es hasta que la plaquetita muera, ¿no? Ingresa en la apoptosis y muera. Entonces, el tiempo como tal va a durar entre 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que vive la plaqueta, ¿no? Entonces, por eso es interesante saber y conocer eso. Lo mismo pasa con los inhibidores, en este caso con el fármaco que va a ir a actuar a nivel de la COX. En este caso estamos hablando de la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico, que va a ir a actuar directamente a inhibir a la COX-1, ¿no ve? Entonces, vemos nosotros una vez que iniciamos la aspirineta o la aspirina a un paciente, igual tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Si yo voy a tener un paciente que se va a hacer operar por una colecistectomía, por una apendicectomía y que está tomando, no sé, es poliglobúlico y le estoy dando aspirineta, ¿tiene o no tiene riesgo de sangrado? Claro que tiene. ¿Por qué? Si le estoy dando aspirineta, es probable que en la cirugía me digan los cirujanos, pero nos ha sangrado bastante y así, así. Entonces, cuando tú preguntas, ¿y le han suspendido la aspirineta? Y ellos ni enterados. Muchas veces pasa eso, muchachos. Entonces, uno, cuando ingresa a quirófano, ya los quirúrgicos mayores saben y entienden y saben, ¿no? Que tienen que suspender por lo menos unos 7 días la aspirineta. Y lo mismo con el clopidogrel, pero va más dirigido con la aspirineta, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta vía es la que activa las demás. ¿Se acuerdan? Hace un momento habíamos hablado. Una vez que se activa la vía de la COX, estamos hablando de que se activa todo, tanto los receptores por la vía del tromboxano también, A2 y demás, y la vía de las prostaglandinas y demás. Entonces, una vez que se activa la COX-1, ¿hay alguien que le pare? Sí, el ácido acetil salicílico. Entonces, de igual manera hablamos, ¿no? Que inhibe igual al receptor del tromboxano. Entonces, este fármaco es importante suspenderlo cuando mi paciente vaya a ser ingresado a una intervención quirúrgica, ¿no? Ácido acetilsalicílico. Casi lo mismo pasa con el clopidogrel, ¿no? Porque se une de manera irreversible. En cambio, con el ticagrelor y con el cangrelor y con el elnogrel no hay mucho problema. En nuestro medio solamente tenemos el ticagrelor, ¿ya? Y hablando de los irreversibles, el clopidogrel, ¿ok? Entonces, seguidamente tenemos otro grupo de fármacos que si nosotros vemos atentamente acá, tenemos aquellos que van a inhibir a la trombina. Estamos hablando netamente de la heparina, ¿no? Fraccionada, también de la heparina de bajo peso molecular y de las demás, ¿no? De la vivalirudina también y del argatroban.
Si bien tienen un mecanismo de inhibición de la trombina, estos últimos también, por ejemplo, la bivalirudina inhibe directamente al factor 2. Entonces, vamos a hablar que la inhibición de la trombina es netamente por parte de la heparina no fraccionada, ¿ya? Otro grupo de fármacos, en este caso, que van a llegar a inhibir la glucoproteína 2B3A, hablando propiamente, es del axicimab, ¿no? Que va a llegar a inhibir directamente a la glucoproteína 2B3A. Habíamos dicho que esta glucoproteína está netamente asociada a la agregación, es decir, al estímulo y al llamado, si ustedes quieren entenderlo así, de más plaquetitas, ¿no? Entonces, este fármaco no deja que se exprese esta glucoproteína, por tanto, se inhibe la antiagregación. ¿Sí? Otro grupo de fármacos que tienen que ver con la inhibición tanto de la fosfodiesterasa como tal y también con la fosfodiesterasa 3, tenemos al cilostazol y al dipiridamol. ¿Ya? Cilostazol básicamente inhibe la fosfodiesterasa 3 y el dipiridamol solamente la fosfodiesterasa. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de casi todos los fármacos que tienen que ver, uno, en la actividad cardíaca, más que todo aquellos que van a llegar a provocar una tromboembolia pulmonar. Estamos hablando de la aspirineta y también del clopidogrel, ¿no? Que nos pueden ayudar mucho en pacientes incluso con angina, ¿no? También. Entonces, en pacientes con fibrilación auricular también están indicados. Y el resto de fármacos, como la heparina no fraccionada, la de bajo peso molecular y demás, más que todo están indicados en pacientes con trombos activos, ¿no? Sean en sitios venosos, por ejemplo, trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar y demás, ¿no? Entonces, el manejar este grupo de fármacos, más los antiarrítmicos, antianginosos y demás, es un arte, ¿no? Como ustedes pueden ver, nosotros netamente controlamos, no creamos función. Vuelvo a repetir, o sea, simplemente o inhibimos o estimulamos. Y en este caso estamos estimulando que las plaquetas se agreguen y solamente estamos hablando de eso. Más adelante vamos a ver que los factores también se lleguen a inhibir, ¿no? A cierto tipo de factores, algunos anticoagulantes, sean orales o vía parenteral. Entonces, pasamos. Dentro de estos hablamos de 4 familias como antiagregantes plaquetarios, aquellos que van a inhibir el ácido araquidónico, en este caso inhibidores de la COX-1, vuelvo a repetir, la aspirina y el triflusal, ¿ya? Hasta el día de hoy se ha visto más evidencia y también bajo el costo-beneficio respecto a la aspirina, ya que es mucho mejor que el triflusal. En la literatura te dice que el trifusal, en el libro de Velázquez, ¿no? Te dice que es mucho mejor que la aspirina, pero hasta el día de hoy la parte económica, pues es ahí donde nos afecta, ¿no? Puedes conseguir una aspirineta hasta 1 boliviano, 2 bolivianos, creo actualmente cuesta 2 bolivianos, lo más económico. En cambio, el trifusal, pues ni lo venden, ¿no? Por el coste económico es muy caro. Entonces, pasamos a otra gran familia que son los antagonistas del receptor, en este caso de las glucoproteínas. La glucoproteína 2B3A es una glucoproteína de unión, ¿no? De agregación. Entonces, antagonistas del receptor. En este caso tenemos los intravenosos y los orales. Dentro de los intravenosos tenemos al axicimab. ¿Ya? Igual es una molécula con la que no contamos en el medio, pero sí tenemos que saber que se administra vía intravenosa. Y dentro de los de vía oral tenemos al semelorifán, al orbifán, al cibrafibán y al lotrafibán. Ya de estos tampoco les vamos a mencionar. ¿Por qué? No los tenemos en el medio y hasta el día de hoy el que se lleva la flor como antiagregante plaquetario por excelencia, además de ser un analgésico, antiinflamatorio y demás, es la aspirina. Ya no se olviden, aspirina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir el ácido araquidónico, inhibidor de la COX-1. ¿Ya? Entonces, pasamos. Antagonistas del receptor P2Y. Ya hemos mencionado igual que de igual manera puede llegar a activar incluso la presencia, ¿no? De más glucoproteína 2B3A. Entonces, yo tengo que inhibir a este receptor. Entonces, dentro de estos sí los tenemos que saber y dominar, ¿ya? Antagonistas irreversibles y los que son reversibles. Dentro de estos tenemos a la tipoclipidina, al clopidogrel y el prasugrel, ¿ya? Dentro de este, pues acuérdense siempre del clopidogrel. Ya estoy mencionando fármacos clave,
aspirineta, clopidogrel, ¿sí? Como irreversible, igual este es irreversible, ¿ya? Aspirineta y clopidogrel. Ok, pasamos dentro de los antagonistas reversibles, tenemos aquel igual, en este caso reversible, su nombre dice reversible, ticagrelor, ¿ya? Cangrelor. ¿Ustedes se acuerdan de los animalitos? Es más bonito y fácil, ¿ya? Entonces, irreversible, clopidogrel. Reversibles, ticagrelor y cangrelor, ¿ya? Esos son los reversibles, ¿no? Reversibles. Ok. Pasamos a aquellos que van a modular, en este caso moduladores del monofosfato cíclico intracelular, moduladores de las ciclasas, el óxido nítrico, ya que ya hemos visto, ¿no? Prostaciclina, el hilopros, el opoprostenol, inhibidores de la fosfodiesterasa, igual que ya lo hemos visto en el anterior capítulo, la mirrinona, ¿no? En este caso vamos a ver el silostazol también como modulador del monofosfato cíclico. Sí, el silostazol. Entonces, el anagrelide también hemos visto y el dipiridamol también en esta clase vamos a ver, ¿ya? Entonces, si hablamos propiamente de antiagregantes, muchachos, por excelencia, el que se lleva la flor es la aspirineta, ¿ya? Seguidamente vemos al clopidogrel como irreversible, un antagonista irreversible, en este caso del receptor P2G, ¿no? Mecanismos de acción que espero que se hayan quedado muy claros, entendiendo la fisiología, que es bien superficial de lo que les he dado, porque es para que entiendan. Yo sé que es un mundo de fármacos y tal vez es nuevo para ustedes, pero están viendo fisiología y fisiopato y ustedes se dan cuenta que todo está lleno de receptores y moléculas y todo. Entonces, sí o sí necesitan conocer antagonistas del receptor P2G. De manera irreversible va a actuar el clopidogrel. Un antiagregante por excelencia en su pregunta de examen sería la aspirina, ¿ya? El ácido acetil salicílico, ¿ya? Y por último, como modulador, les decía, el monofosfato cíclico, en este caso tenemos a el silostazol como inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿no ven? Inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Porque el resto ya los hemos visto ya en la anterior clase, ¿ven? Entonces, tenemos que entender que dentro del infarto agudo de miocardio, ya cuando mi paciente me ha llegado así infartado y ya ha perdido la conciencia o está con mucho dolor y me ha llegado así que ya ha tomado la nitroglicerina y aún así no se le ha pasado y sigue con bastante dolor, necesito usar sí o sí aspirineta, en este caso aspirina, ya el ácido acetil salicílico de 300 miligramos está y el clopidogrel, aquí está bien, pero bueno, es clopidogrel, ya se entiende, 450 miligramos. Está significa, pero ya, ¿no? Ya, ponle una nitroglicerina debajo de la lengua, la aspirineta igual, y ahora si tiene vías, entonces endovenosos, ahora la aspirineta sí o sí tiene que ser ahí, ¿no? Debajo de la lengua, ¿no? Y clopidogrel puedes darle juntos porque estás de alguna manera permitiendo mayor perfusión y también inhibiendo la agregación, es decir, que ya no se formen más plaquetas, es decir, ya no se activen, ya no se agreguen más plaquetas. Entonces, eso es muy bueno, ¿o no? Hola. Sí, doctora. Ya. Yo aquí escuchándome sola. Ok, entonces, de emergencia, sí o sí, por favor, ¿ya? Denme chance un ratito, no sé qué ha pasado. Ya, me dicen si no me escuchan, ¿ya? Ok. Entonces, continuamos con la clasificación. Entonces, hablábamos de las 4 familias, ¿no? Volviendo al cuadrito de atrás, 4 familias como antiagregantes plaquetarios, ¿no? Por excelencia, vuelvo a repetir, la aspirina, el ácido acetil salicílico, inhibidor de la COX-1. Ok. Segundo fármaco de excelencia, el clopidogrel, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un antagonista irreversible del receptor P2G. ¿Qué más seguimos como fármaco que puede coadyuvar a este mecanismo de acción? El silostazol como inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿no ven? Silostazol. Entonces, de todo este cuadrito yo memorizaré ácido acetil salicílico, ¿no? Como un antagonista, en este caso, inhibidor de la COX-1, inhibidor del ácido araquidónico y antagonista del receptor P2G, el clopidogrel,
¿ya? Modulador del monofosfato cíclico intracelular, en este caso inhibidor de la fosfodiesterasa 3, el silostazol. También me acordaré, ¿no?, de todos los que ya hemos visto, la mirrinona, anagrelida y el dipiridamol, que vamos a ver hoy. Entonces estamos viendo 4 familias, ¿sí? Entonces, siguiendo con la clasificación de todos estos fármacos que son antihemostáticos, es decir, que van a llegar a actuar frente al coágulo y a la inhibición de más coágulo, la formación de más coágulo, tenemos a los antiagregantes, ¿ok? Entonces vamos, ya hemos hablado de la aspirina, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, el axizimab, ¿no?, que hemos mencionado. Sí, es bueno conocerlo, pero actualmente no lo tenemos. Además, podemos llegar a usar conjuntamente aquellos que son inhibidores, en este caso el clopidogrel directamente, ¿no?, del receptor P2Y, y la aspirina como un inhibidor de la COX-1. ¿Qué más? Inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el silostazol y el dipiridamol, ¿no?, dipiridamol. Entonces, como anticoagulantes, ahora, una vez que el coágulo ya esté estable, ya se ha formado, sea a nivel cardíaco, y esta vez voy a hacer énfasis un poquito más a la tromboembolia pulmonar o a la trombosis venosa o a la trombosis cerebral, ¿no?, puedo yo llegar a usar anticoagulantes, y en este caso uso las heparinas, ¿ya? Dentro de estas, si hablamos propiamente de las heparinas, según su mecanismo de acción y demás, tenemos 2, una que es no fraccionada y otra que sí es fraccionada. Aquellos que van a inhibir la trombina, ¿no?, tenemos al dabigatran y la bivalirudina. Inhibidores directamente del factor 10 activado, aquellos que van a inhibir directamente el 10A, no van a dejar que se convierta el fibrinógeno en fibrina, por tanto están inhibiendo directamente el factor 10, es el fondaparinux, el rivaroxaban y el apixaban, ¿ya? Seguidamente tenemos a los inhibidores, en este caso antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, ¿no?, y el acenocumarol también. Entonces, dentro de estos estamos diciendo, ok, la warfarina yo la voy a usar ¿en qué tipo de pacientes? Pacientes con FA, directo. ¿Qué tipo de fármaco voy a usar en un paciente con tromboembolia pulmonar, con trombosis venosa y demás? Cualquier heparina, sea la no fraccionada o la fraccionada, de bajo peso molecular o no. ¿Alguien me está escribiendo? Ok. Entonces, luego de entender este grupo de fármacos anticoagulantes, paso a la siguiente línea, porque ya, o sea, ya el coágulo está estable, o sea, ya está ahí. Entonces, necesito usar otro grupo de fármacos directamente que van a llegar. Yo no lo voy a usar en pacientes, por ejemplo, con trombosis venosa profunda, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Ustedes por histología saben que las paredes, tanto de la arteria como de la vena, son diferentes. Aquellos que van a llegar a tener más resistencia, por así decirlo, son las arterias, ¿no? De una, la pared es delgada, de la otra, la pared es gruesa. De una, la pared puede llegar a provocar y tener más resistencia vascular, de otra no. Otra llega y lleva sangre oxigenada, la otra no, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, este grupo de fármacos fibrinolíticos directamente yo voy a usar para liquidar el coágulo, destrozar el coágulo. Entonces, estoy hablando de que voy a actuar frente a trombosis arteriales, ¿ya? Primera generación, estreptokinasa, uroquinasa. Segunda generación, en este caso, tenecteplasa, alteplasa. Y tercera generación, rateplasa o riteplasa y la tenecteplasa, ¿ya? Entonces, si yo voy a usar este grupo de fármacos, entiendo que los fibrinolíticos netamente están indicados en caso de trombos arteriales, ¿ya? Trombos arteriales, ¿ok? Veo el tratamiento entonces. Este grupo de fármacos, como los anticoagulantes propiamente, estoy hablando de trombosis venosa, tromboembolia pulmonar y demás, puedo llegar a usar, en este caso, anticoagulantes, ¿ya? Entonces, indicación. Puedo usar como tratamiento y profilaxis, ¿sí? Si hablo dentro del tratamiento y profilaxis, estoy hablando dentro del infarto agudo de miocardio, obviamente, tengo que usar aspirineta, clopidogrel asociado a heparina, en este caso no fraccionada, ¿no? Obviamente tengo que hacer el conteo de
en mi paciente pedir los laboratorios específicos. Además, obviamente, tengo que ver el tiempo del daño y demás. Tengo que hacer un control muy riguroso, obviamente, tanto del electrocardiograma como no. Y obviamente tengo que saber el tiempo de protrombina. Obviamente, si mi paciente tiene fibrilación auricular, sí o sí yo tengo que tener un INR base, ¿no? Si tiene fibrilación auricular y se le ha olvidado al paciente, por alguna razón no tenía medicamento, se le ha acabado, no tiene dinero para comprar y ha tenido, digamos, días, 2, 3 días que no ha tomado la warfarina, obviamente tiene el antecedente y mi INR no va a estar en rango de anticoagulación, porque este fármaco, les digo una vez más, no es como que actúa rápido, tiene un tiempo para actuar. Entonces yo uso la heparina hasta que, eso se llama cabalgamiento, ¿ya? O sea, cuando yo voy a indicar la warfarina, necesito antes a mi paciente heparinizar. Y en este caso, inicio con la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Y así voy dándole la warfarina hasta que entre en rango. ¿A ver? Ahora, otra indicación, en este caso, la tromboembolia pulmonar, sí o sí, el tratamiento es con heparina de bajo peso molecular. La trombosis venosa profunda, igual el tratamiento de ataque siempre, siempre, siempre es heparina de bajo peso molecular. Ahora, si mi paciente me tolera la vía oral, mi paciente está hemodinámicamente estable, pero solo tiene dolor en miembro inferior, porque la trombosis venosa profunda puede ser en el izquierdo o en el derecho, en cualquier miembro, superior o inferior. Yo veo la condición de mi paciente, si no tiene náuseas, si no tiene vómitos y tiene tolerancia oral, puedo iniciar alguno de estos anticoagulantes, alguno de estos, sea rivaroxaban o apixaban, que son inhibidores del factor 10. Entonces, yo entendiendo eso, voy a dar tratamiento a dosis de ataque. Una cosa es dar tratamiento a dosis de ataque, otra cosa es dar tratamiento a dosis de profilaxis y otra cosa es dar tratamiento de mantenimiento. Ya, muchachos, no es lo mismo con estos de acá, no es lo mismo, el tratamiento es diferente, la dosis es diferente, ya como les decía. Manejar este grupo de fármacos es un arte y les hablo de toda la parte cardiovascular, no solamente anticoagulantes, sino también manejar antiarrítmicos, antianginosos, porque tú vas entendiendo la fisiopatología de tu paciente y de acuerdo a eso haces la modificación del tratamiento. ¿Ya? Entonces, volviendo a la indicación. En este caso, aterotrombosis, me dice indicación netamente aspirina. Porque ya el trombo está ahí, perdón, la placa de ateroma está ahí. La placa de ateroma está ahí, el trombo ya se ha formado, pero entonces yo qué tengo que indicar aspirineta. ¿Puedo anticoagular? Sí, pero dependiendo dónde y cómo. Yo no voy a iniciar anticoagulación, por ejemplo, si me llega una trombosis cerebral arterial, que es muy raro, no puedo. Directamente el manejo es con estos fibrinolíticos. Entonces, estamos hablando de arterias, muchachos, no estamos hablando de venas. ¿Ya? El tratamiento de una trombosis arterial sí o sí es de manejo inmediato, es una emergencia médica, sea infarto, sea trombosis arterial de miembro inferior. ¿Por qué? La clínica es diferente, no es igual. Una trombosis venosa jamás va a ser igual a una trombosis arterial. Las trombosis arteriales sí o sí son de manejo quirúrgico, sí o sí las trata el cirujano vascular, ¿ya? Para su entendimiento. Ahora, si estamos hablando de trombosis venosas, ¿no? Estamos hablando de que el manejo es netamente hematológico. Ahora, independientemente de todo esto, les diré como comentario, entre comillas, cuando se complican los pacientes, siempre los vasculares nos lo mandan a nosotros. Dicen, ok, es que ya no he podido, es que no te dicen no he podido, ¿no? Si no, no responde, mala adherencia y demás. Entonces tú ves el cuadro y netamente ves que nunca ha sido arterial. O sea, el vascular maneja lo vascular y punto. En cambio, nosotros manejamos lo venoso y punto. Yo no me puedo meter tampoco a su trabajo ni él al mío. Entonces, el uso de heparinas netamente es por el hematólogo y cualquier médico de medicina, médico interno, en este caso médicos de base también, tienen que sí o sí saber manejar heparinas, tanto la no fraccionada como la fraccionada. De paso, tienen que sí o sí conocer estos fármacos, el rivaroxaban, apixaban, sí o sí tienen que conocerlos, que son
sí, anticoagulantes, pero están indicados en qué casos. En casos más que todo de trombosis y también fibrilación auricular en caso del apixaban. ¿Ya? Varios estudios muestran que siempre hay mayor peso en caso de tratamiento a la warfarina. Si hablamos de FA, la warfarina hasta el día de hoy, desde 1940, se lleva la flor, ¿sí? Como anticoagulante per se de la FA, ya de la fibrilación auricular. Entonces, también podemos usar como profilaxis, obviamente, ¿cuál? La aspirineta, ¿no? Un paciente que ya haya tenido un evento vascular, una ACV y demás, yo necesito antiagregarlo per se, ¿no? Hay pacientes que hacen eventos vasculares una vez, sea porque ya tiene un trombo, en este caso una placa de ateroma en algún vaso carotidio y demás, y gracias a Dios ha recuperado movilidad, funcionalidad y todo, yo necesito antiagregarlo de por vida, ¿ya? Efectos adversos. Entonces, ¿qué más es? Espérenme. Entonces, vemos el evento vascular en este caso con criterios. Puedo usar aquí bien claro, te dice Tenecteplasa, o sea, uno de estos. Cuando es vascular, me refiero a arterial, ¿no? Sí o sí uso fibrinolíticos. Y otra cosa es el uso de prohemostáticos, ¿no? Que en esta parte no vamos a hablar, vamos a hacer más énfasis en los antihemostáticos. Estamos hablando en aquellos que son conocidos más como antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos, ¿ya? Entonces, dentro de estos efectos, obviamente, si estoy inhibiendo la formación de la cascada de la coagulación, estoy inhibiendo la agregación plaquetaria, por lógica, este grupo de fármacos me puede llegar a provocar eventos hemorrágicos, ¿no? Sea que la aspirina, al inhibir la COX-1 a nivel de la mucosa gastrointestinal, también tenemos receptores, ¿no? COX-1 y COX-2. Si yo o mi paciente ya tiene antecedentes de gastritis erosiva y yo le digo a mi paciente que tome la aspirineta en la mañana y en ayunas, estoy promoviendo que esa gastritis erosiva termine ulcerándose. Por tanto, la aspirina jamás de los jamases debe ser dada en ayunas. Sí o sí tiene que ser después del alimento y está recomendado en pacientes que han ingerido alimentos, es decir, después del almuerzo, ¿ya? Casi siempre media hora o 15 minutos después del almuerzo, ¿ya? El clopidogrel también en la tarde, ¿sí? Por el mecanismo de acción, más que todo de la aspirineta, sí o sí tengo que dar después de los alimentos. Ya no puedo dar en ayunas, jamás de los jamás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a provocar eventos hemorrágicos, una hemorragia digestiva gracias al doctor que le ha dado aspirineta todas las mañanas en ayunas. ¿No ven? Lo otro, controlar bien, si hablamos de los antagonistas de la vitamina K, y ustedes saben que su paciente está tomando o su familiar está tomando warfarina, sabes que tienen que tener un control de INR. Entonces, tengo mi paciente que está tomando warfarina, el control es de 2 a 3 del INR, ¿sí? Si está en ese rango, no hay rango, es decir, no hay riesgo de sangrado, ¿sí? Si está en un rango de 2 a 3, no hay riesgo de sangrado. Ok, no hay riesgo de sangrado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene un 4.5 o 5 y te dice, ok, doctora, ¿sabe que estoy sangrando por las encías? Apenas me he levantado del catre y he visto que tengo muchos moretones. Ok, entonces todo paciente anticoagulado se le indica. Si usted empieza a tener sangrado al hacer popó, al hacer pis, que le sale sangre por la nariz, que quimosis así rápidas, ojo caballero, ojo señora, suspenda el anticoagulante y vaya a su médico, ¿entendido? Entonces, se tiene que suspender. Lamentablemente, no hay un antídoto en el país que vaya a revertir los efectos adversos del rivaroxaban y del apixaban. En cambio, de la warfarina sí, ¿no? De la warfarina sí, y también de las heparinas hay, pero en nuestro medio no tenemos hasta el día de hoy rivaroxaban. Hasta los últimos estudios del año pasado que yo sabía tenían los formadores del factor 10, es decir, aquellos que iban a dar lugar a la formación del factor 10, pero que estaban en un ojo de la cara, alrededor de 10,000, 50,000 dólares, ¿no? Entonces, ¿quién va a poder comprar eso? No es, hasta el día de hoy no hay un antídoto que tenga un costo económico factible, ¿no? Para que el paciente que esté con hemorragia secundaria al uso de los inhibidores del 10. Además,
esta hemorragia se va a detener después de las 12 horas de haber tomado el medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nada más que contenerlo, ¿no? Puedes usar apoyo transfusional, ver la parte hepática, qué es lo que ha exacerbado que tu paciente llegue a tener hemorragias por los inhibidores del factor 10, ¿no? Entonces, algo fácil para que ustedes se memoricen. Dentro de los anticoagulantes, si hablamos de las heparinas, tenemos dos básicos: heparinas no fraccionadas y heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. ¿No ve? Entonces, HHH. ¿No ve? Si vamos a hablar de aquellos que van a inhibir la trombina, estamos hablando trombina de TRAN, ¿ya? Trombina de TRAN, Tabiga, TRAN. ¿Ya? Si estamos hablando de los inhibidores del factor 10A, ustedes ven aquí una X, ¿no? El 10A. Entonces estamos hablando del XA, ¿no ve? Rivaroxaban, del 10. Apixaban, ¿no ve? Del 10. Hay otro más, actualmente ya nos han mostrado el Edoxaban también. Edoxaban igual es un inhibidor del 10A activado, ¿ya? Del factor 10 activado, es un inhibidor, ¿ya? Y obviamente de la warfarina, que tanto hemos hablado desde el hito 2, warfarina. Antagonista de la vitamina K, el antídoto, la vitamina K. ¿No ve? Heparinas, la protamina, ¿ok? Rivaroxaban, apixaban no tienen antídoto, ¿no? Entonces, ahora, hablando de los efectos adversos, como estábamos hablando de los antiagregantes, obviamente no voy a dar en pacientes con gastritis erosiva, en pacientes que tengan, en este caso, problemas de toxicidad hepática, en este caso hepatotoxicidad. Si hablo de un paciente con insuficiencia hepática, no le voy a seguir dando aspirineta. ¿Por qué? Los pacientes hepatópatas ya no sintetizan la misma cantidad de factores de coagulación, si estamos hablando de los vitamina K dependientes, ¿no? Entonces, un paciente que es hepatópata no tiene los factores de coagulación. A darle la aspirina lo estás condenando a un sangrado per se. O sea, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, no, hay que tener mucho cuidado en pacientes hepatópatas, ¿ya? También en los niños se ha visto el síndrome de Rey, ¿no? En otro caso, también hay algunas personas que pueden llegar a tener la púrpura trombocitopénica, en este caso secundaria a la aspirina y también a las heparinas, ¿ya? ¿Qué más puedo yo llegar a ver dentro de los efectos adversos? Ojo, los receptores del P2Y, en este caso aquellos que van a inhibir la síntesis de el clopidogrel, hablo específicamente de como su unión es irreversible. Entonces, se dice que puede llegar a provocar resistencia, obviamente porque el siguiente receptor que vaya a expresar la siguiente plaquetita que vaya a ser formada, pues tiene prácticamente la misma estructura química, ¿ya? Para que me entiendan. Entonces, sí se ha visto cierta resistencia a este fármaco, ¿ya? Dentro de los anticoagulantes también puedo yo ver la asociación y la presencia de trombocitopenia, ¿no? Y obviamente por el mecanismo de acción, osteoporosis, alopecia, necrosis cutánea y cefalea. Ahora, con estos anticoagulantes, ojo, hablo propiamente de las heparinas, obviamente heparinas, netamente más asociado a heparinas, muchachos, la trombocitopenia, ¿ya? Inmune. ¿Por qué? Hay niveles de plaquetas, ¿no? Ustedes, a ver, ¿cuánto es lo normal de plaquetas? 150.000 unidades internacionales. Con unidades internacionales. 150.000 a 400.000 unidades internacionales. 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos, muchachos, ¿ya? Cuidado, lo normal es de 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos, ¿ya? Doctora, hay unas bibliografías que dice unidades internacionales, unidades litro también. Unidades litro, pero es que no puedes medir las plaquetas en unidades litro. Siempre es que sí, se mencionan en otras. Ok, pero nos vamos a quedar con milímetros cúbicos, ¿ya? Porque es que es un volumen y es la presencia de. Entonces, si hablamos de las plaquetas, es de 150.000 a 450.000 lo normal. Ahora, yo les comentaba también hace un tiempo, hace como un mes, tenía un paciente que tenía plaquetas de 40.000. Obviamente esto secundario a su leucemia. Y resulta que el paciente ha dejado de venir a la consulta, pues porque se sentía bien y demás. Entonces, se ha resfriado y él es de los Yungas. Entonces se resfría
y va a su centro de salud. Obviamente el centro de salud no sabe que este paciente tiene leucemia y tampoco le ha preguntado. Entonces él va por su resfrío, ¿no? Va, acude con su resfrío y el médico de ahí pues hace la mezcla de 3 medicamentos en uno. Hemos visto que hay fármacos que son liposolubles e hiposolubles, ¿se acuerdan? Hidrosolubles y liposolubles, hidro y lipo. Entonces, su médico había hecho la combinación de la mezcla y les decía, ¿no? Del diclofenaco con la dexametasona y el metamizol. Le han pinchado a un paciente que tenía 40.000 plaquetas. Entonces, el paciente ha hecho un hematoma, ¿sí? Entonces, la administración intramuscular tampoco puede ser dada a ojo de buen cubero. Sí o sí, muchachos, ustedes necesitan preguntar siempre, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Qué pastillas toma? Dígame la verdad, porque necesito hacer esto. Si le voy a inyectar, no quiero que se forme nada de problemas, es decir, abscesos ni hematomas, ¿no? El paciente estaba con su hematoma en región glútea, obviamente, y luego de una semana y media ha venido acá a consulta, bloqueándose, diciendo, ay, por favor, atiéndanme, estoy viniendo hace una semana y media porque me han pinchado allá en el centro. Y lo vemos y es un paciente que había abandonado el tratamiento. Entonces, es como para pegarle, ¿no? Para darle así como que, ¿qué te he dicho? Y así como, ¿no? Entonces, lo vemos en la consulta y ya cuando nos dice, me han pinchado todo esto aquí y le hacemos un conteo de plaquetas y ya estaba con 20.000 plaquetas. Entonces, obviamente lo hemos internado, el paciente resulta que de tener un hematoma simple, tenía un absceso glúteo y teníamos que compensarlo, la leucemia estaba activa, entonces no. Lo mismo pasa con este grupo, en este caso de las heparinas, el cuerpo puede llegar a identificar a la estructura química como un antígeno, ¿ya? Y crea anticuerpos, en este caso autoanticuerpos, que lamentablemente tienen la misma estructura que las plaquetas, ¿ya? Terminando de destruir las plaquetas a nivel periférico, por tanto, a nivel de médula ósea, que es donde se forman las plaquetitas, hay como un rechazo a que estas células mamá de las plaquetitas, que se llaman megacariocitos, sigan produciendo plaquetas. Entonces es como un resguardo, dicen, nos están atacando, ¿no? Afuera, o sea, están destruyendo todas las plaquetas de periferia y tenemos que proteger a las células mamás de acá. Entonces nadie sale, ¿no? Entonces como que empieza a haber hiperplasia megacariocítica a nivel de las plaquetas. Hay muchas células mamás de las plaquetitas, pero que no pueden dejar salir a las plaquetas bebé, o sea, las plaquetas ya más maduras, ¿ya? Entonces, en sangre periférica, cuando uno llega a usar este grupo de fármacos, tiene que tener en cuenta estas cosas. Si hay daño hepático establecido, obviamente si es hepatópata, porque igual voy a tener disminución de las plaquetas. Tengo también que ver el número de plaquetas de mi paciente, porque yo no puedo iniciar anticoagulación con este grupo en este caso hablo nuevamente de las heparinas, con plaquetas menor a 80.000. La literatura actual te dice no puedes iniciar anticoagulación en pacientes que tengan menos de 80.000 plaquetas. ¿Ya? No puedes, porque vas a condicionar al paciente a tener trombocitopenia. ¿Sí? Entonces, si yo voy a condicionar a tener al paciente trombocitopenia, voy a tener riesgo de sangrado y es lo que no quiero hacer, ¿ok? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con este grupo de fármacos, ¿ya? ¿Qué más puedo llegar a provocar? Osteoporosis por el uso prolongado de estos, alopecia, necrosis cutánea y cefalea. Ahora, con este grupo hablamos de los fibrinolíticos. Si ustedes ven la historia de cada uno de estos, pues la mayoría son sintetizados, ya sea por la piel, por la grasita, por algún órgano de algún animal, más que todo de víboras, ¿no? Lagartos y demás. Fibrinolíticos, en este caso puede llegar a provocar shock anafiláctico, ¿ya? Arritmias por reperfusión, obviamente, ¿no? Porque no es como que nosotros hagamos el tratamiento con este fármaco. Estos fármacos netamente son manejados por cirugía vascular. Como les decía, es netamente para iniciar, o sea, destruir todo lo que queda. O sea, estás lisando el coágulo, para que me entiendas. La fibrina que ya has formado, el coágulo estable que has formado con todo, con todas las plaquetas, factores de coagulación y todo, lo estás destrozando, pero no se usa en pacientes con trombosis venosas, ¿ya? Sí o sí directamente en trombosis arteriales. Por tanto, si yo voy a usar cateterismo cardíaco, o sea,
voy a usar tenecteplasa o alteplasa, que al día de hoy este sí lo usamos, en nuestro medio sí lo tenemos. La strepto y la uroquinasa no, porque han demostrado ser muy nefrotóxicas, pero la alteplasa sí, y la tenecteplasa también. Entonces, segunda y tercera generación, en el momento en nuestro país lo tenemos, sí se usa, y como les digo nuevamente, es usado por por la especialidad de cirugía cardiovascular. Son los que reperfunden las arterias, ¿no? No es lo mismo, ojo, no es lo mismo reperfundir una vena, ¿ya? La pared es distinta. Vuelvo a mencionarles, hagan recuerdo cómo es la pared de la arteria, cómo es la pared de la vena, y ahí hallamos el por qué no puedo destruir el coágulo, ¿sí? Entonces, con este grupo de fármacos puedo llegar a provocar shock anafiláctico. Entonces, yo puedo preguntar en su examen, uno de los siguientes, ¿no? Fármacos tiene como efecto adverso provocar shock anafiláctico. Entonces, el único grupo de este grupo que puede llegar a provocar shock anafiláctico son los fibrinolíticos, ¿ya? También pueden llegar a provocar arritmias por reperfusión, shock cardiogénico, obviamente, y las convulsiones. ¿Por qué convulsiones, muchachos? Porque una vez que yo voy a destruir ese trombo de la arteria, de cualquier arteria, tengo el efecto negativo, que es de que las pequeñas partecitas del trombo que he destruido lleguen a obstruir vasos, en este caso cerebrales, ¿sí? Entonces, por tanto, yo puedo llegar a provocar convulsión en mi paciente. Y lo mismo, puedo llegar a provocar un evento hemorrágico, porque estoy reperfundiendo una arteria. Entonces, por eso les decía, la reperfusión arterial, en este caso el cateterismo cardíaco y todo lo que ustedes vean, lo que tiene que ver con arterias, netamente se hace en quirófano. No se puede hacer tampoco en una sala común, netamente con permiso del paciente, explicándole que puede llegar a tener estos efectos adversos que sí se ven, muchachos, sí se ven, sí se ven. Yo en la época de la residencia, cuando era R1, veía y he visto el ABC hemorrágico, ¿no? Tenía tendencia el paciente a tener sangrados, obviamente no tenía hepatotoxicidad, pero sí, se le ha aplicado la alteplasa, el cirujano vascular le ha aplicado, y al momento de terminar la intervención, a las 2 horas ha tenido un evento vascular, ¿no? Y ha empezado a convulsionar y todo, le hacemos una toma de control ese rato, y tenía un evento vascular, ¿no? Un hematoma. Entonces hay que tener mucho cuidado con los fibrinolíticos, ¿ya? Es netamente todo, de todos estos, su aplicación es parenteral, ¿ya? Entonces, vamos a hablar netamente de los antiagregantes, que ya hemos hecho mucho énfasis, no voy a dar lugar a esto, porque ya hemos hablado una y otra vez, pero sí quiero decirles las indicaciones. Dentro de las indicaciones, pues netamente en cardiopatía isquémica, había algunos fármacos que no podíamos dar en la cardiopatía isquémica, ¿no? En este caso sí tenemos que dar. Obviamente sabemos por el mecanismo de acción. También el abscisimmab en intervencionismo cardíaco. Les decía, actualmente nosotros no lo tenemos en el país, pero es bueno conocerlo. En la fibrilación auricular que se lleva la flor, ambos, aspirineta y clopidogrel. El uso posterior, ¿no? A la colocación de un stent, ¿no? O algún dispositivo intravascular, también está indicado la aspirineta. En los eventos, ¿no? Aquí ustedes ven un evento vascular, sí podemos usar en el accidente transitorio también, que ya tiene de alguna manera tiempo crónico, ¿no? En el paciente sí se puede usar igual aspirineta y clopidogrel y ticagrelor también. Y en este caso, en las trombosis, flebotrombosis, te dice trombosis arterial también, ¿no? La aspirineta y clopidogrel. Si ustedes ven todo esto, es netamente todo isquémico, ¿no? Cardiopatía isquémica, en el caso de cuando vamos a hacer intervencionismo cardíaco, cuando hay una isquemia, en la fibrilación auricular que te puede provocar un evento trombótico que te puede provocar una isquemia, posterior a un stent que también te puede provocar la presencia de formación del coágulo, entonces yo necesito inhibir a las plaquetas, entonces también voy a usar en el uso posterior a un stent, la colocación de un stent, un dispositivo intravascular, un ABC en este caso isquémico, obviamente no hemorrágico, sino en el isquémico, ¿no? ¿Qué más? Volvemos acá, ¿no? En el síndrome coronario agudo también, ¿no? Tengo que usar estos antiagregantes plaquetarios. Ahora,
La anterior vez les decía, en el caso que yo tenga un infarto agudo de miocardio, lo primero que tengo que hacer es monitorizar, ¿no? Monitorizo, o sea, signos vitales, veo todo lo que es vía aérea, todo lo que es el oxígeno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Del ABCD. Entonces, inicio y veo, ok, si es un infarto, es decir, perdón, si es una angina, estable, cualquiera sea esta, sí o sí tengo que monitorizar, ver todos los signos vitales y, bueno, dar nitroglicerina, les decía, nitroglicerina, morfina, seguidamente la aspirineta y clopidogrel. Entonces, para que se acuerden, todo paciente con infarto propiamente que llega a su servicio de emergencias, ¿ya? Morfina, oxígeno dependiendo cómo está, la nitroglicerina y la aspirineta, ya la aspirina, ya el ácido acetil salicílico. Les decía una y otra vez, ¿no ve? La dosis, igual aquí está, ¿ven? 300 miligramos a 450, estos respectivamente, 300 miligramos para la aspirineta, la aspirina, perdón, incluso aspirineta se dice porque viene de 100 miligramos, pero la aspirina es de 300 y 500 miligramos, ¿ya? Clopidogrel de 450 miligramos, sí o sí, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, si yo tengo un paciente con algún tipo de angina, una isquemia cardíaca, ¿no ve? Monitorizar, en este caso voy a iniciar morfina para el dolor, porque se supone que está viniendo por mucho dolor. Dar oxígeno, dependiendo a cómo está la saturación de mi paciente. Obviamente nitroglicerina, si es que veo que realmente es una angina estable o inestable, o cualquiera sea esto. Y tengo que dar la aspirina, ¿no? A dosis de 300 miligramos y también el clopidogrel, ¿no? Ambos, sí o sí tengo que dar ambos, ¿ya? Entonces, ahí vamos con esa ayuda y esa ayuda a memoria, ¿sí? Ahora, veo el electrocardiograma y también tengo que saber esto, pero más que todo es para, bueno, un médico de base que tiene que conocer. Si tengo un EST elevado, en este caso, puedo yo llegar a usar, en este caso, cateterismo. Si es más de 90 minutos, obviamente, fibrinolíticos, ¿no? Ahora, si no hay, el EST no está elevado, uso las heparinas, ¿no? También puedo llegar a usar los inhibidores de la glucoproteína 2B3A y los beta bloqueantes, ¿no? Y también los inhibidores del hidroximetil, glutaril, coenzima A, ¿ya? Entonces, antiagregantes netamente para todo lo que te produzca isquemia, ¿sí? Isquemia. Volvemos a repetir un poco más sobre los efectos adversos de este grupo. El síndrome de Reye, más que todo en los niños, obviamente puede llegar a generar hepatotoxicidad. La intoxicación, en este caso por la aspirineta, no tiene antídoto porque hemos dicho que se unen de manera irreversible tanto la aspirina como el clopidogrel, ¿no? El clopidogrel también puede generar púrpura trombocitopénica, puede generar hematomas, epistaxis por todo el mecanismo de acción que tiene. El plasugrel también está asociado más a hemorragias y por tanto va a tener anemia también el paciente. Si voy a llegar a provocar hemorragias, obviamente va a llegar a tener anemia. Y con el ticagrelor puede llegar a provocar disnea, bradicardia, ¿no? Y también por el uso crónico de estos puede llegar a tener resistencia a la aspirineta y resistencia al clopidogrel, ¿sí? Entonces, mucho ojo con los efectos adversos. Ahora, este grupo de fármacos, dentro de todos estos antiagregantes, solamente uno es de indicación parenteral, que es el axizimab. El resto, toditos son vía oral, muchachos, ¿ya? Toditos son de vía oral. Entonces aquí nuevamente, ¿ves? Le dice irreversible. Este también es irreversible, pero miren ustedes la duración de 7 a 10 días. En este caso, la aspirineta sí o sí es irreversible. Y el clopidogrel también, pero más que todo antiagregante por excelencia, aspirinetas. Pero no se olviden, ¿ya? Luego, hay que tener mucho cuidado con el omeprazol también. Dentro de todos estos, yo no puedo mezclar todos de golpe. Necesito saber y conocer bien si mi paciente está tomando corticoides, si mi paciente tiene fibrilación auricular, pero también tiene artritis. Entonces, sé que está tomando prednisona, pero tiene que usar aspirineta. Entonces, tengo que tratar de modificar la dosis del corticoide, ¿no? Mandarle al reumatólogo y decirle que le reduzca la dosis del corticoide. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué tal si me dice no puede porque está en plena actividad? Entonces, tengo que iniciar un inhibidor de la bomba de protones, ¿como cuál? Como el omeprazol, ¿no? Entonces, si yo voy a dar omeprazol, sí disminuye la actividad del antiagregante, pero también evita la presencia de gastritis, ¿no? Y mayor hemorragia. Entonces, puedo llegar a usar otro tipo de inhibidor de la bomba de protones, ¿como cuál? Como el
es omeprazol o el pantoprazol o el vonoprazán. ¿Ya? Uno de esos yo puedo llegar a usar y cambiar, ¿sí? El omeprazol es el que más disminuye la actividad del antiagregante, ¿ya? Y una vez más, vuelvo a decir, no podemos dar aspirineta, obviamente no en embarazados, no en niños de menores de 16 años, tampoco en el asma, ¿no? En la alergia, en hemofilias, no, totalmente contraindicado en hemofílicos. Hemofilia es una condición en la que se evidencia la presencia de ausencia del factor 8 o 9, ¿sí? De los factores de coagulación. Entonces, son enfermedades ya congénitas que el niño, pues, al principio nace bien todo, pero ya cuando empieza a caminar, empieza a querer moverse, ¿no? Gatear, arrastrarse, vas viendo que hay hematomas en los sitios de apoyo, en las muñecas, en los coditos, son sitios de sangrado, tú ves incluso en artrosis, puedes ver deformación, el bebé llora, entonces tú recién te das cuenta como mamá a veces, le llevas al pediatra, le hacen la dosificación de factores y sale que no tiene factor 8 o no tiene factor 9. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este? Dar factor, ¿no? Factor 8 y factor 9. Entonces, no podemos dar aspirineta a un paciente con hemofilia, ¿no? No. Insuficiencia renal tampoco, ¿no? Cardíaca grave tampoco, alcohólicos, obviamente, ¿no? Porque todos estos van a llegar a provocar, en este caso, alcohólicos, ¿no? Porque va a provocar más daño a nivel hepático, entonces todo hepatópata, todo alcohólico, no. Metrorragias, urticarias, no, porque van a empeorar el sangrado. Gota, en este caso, embarazos mayores a 100 miligramos, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo han leído? O podemos dar en todo el embarazo. Después del primer trimestre. Sí, después del primer trimestre. Muy bien. Entonces vamos a apurarnos. Ya yo sé que están cansados y no crean que yo también me canso. Entonces, vamos a ver la parte de hemostasia secundaria. Entonces, vemos un resumen como tal, porque ustedes ya han visto esto en fisiología, yo me acuerdo hasta ahora. Entonces, la finalidad de la hemostasia secundaria es ver toda la actividad de todos los factores, tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca. Actualmente hay una vía, o sea, el estudio que es común. Ya sabemos que sí o sí la finalidad del objetivo es activar el factor 10 activado. Y hace un momento hemos dicho que todos los que llevan X, SABAN, no rivaroxaban, apixaban, edoxaban, llegan a inhibir la actividad del factor 10 activado. ¿Sí? La finalidad de este asociado al factor que es un cofactor, el factor 5, es llegar a activar y cambiar, en este caso, la protrombina en trombina. Netamente es eso, ¿sí? Y la trombina finalmente llega a activar el factor 13, el factor 13 activado, y así nuevamente, la trombina llega a activar el fibrinógeno en fibrina, y así se forma el coágulo estable, ¿no? Y esto a su vez llega a activar toda la parte al mismo tiempo de las plaquetas. Entonces,